Vámonos a los grandes protagonistas, cáncer. Cáncer, aquí yo voy a hacer una parada técnica. Aquí hay que decirlo porque esta luna llena, pues es de ustedes, de signo cáncer. Y sí me gustaría preguntar aquí a los presentes en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿quiénes son de signo cáncer? Quisiera hablarles como al oído. Cáncer, imagínate, la luna llena del año, primera luna llena del año y la de ustedes, porque esta luna es de cáncer. La luna cuando llega a cáncer llega a su casa. La luna cuando llega a cáncer llega a su espacio, llega a su lugar. Cuando una luna llena se da en su propio signo, imagínense, es el momento de llenarse, momento de plenitud. Qué bonito que le esté pasando esto a cáncer a inicios del año, apenas hoy sábado 3 de enero. Hoy 3 de enero, cáncer, medite, si no sabe, empiece hoy. Pero es que ¿dónde? Busca dónde meditar, medita solo, si quieres hazlo solo, date ese espacio, pero meditar no es cocinar, meditar no es hacer deporte, meditar no es leer un libro, que a veces yo encuentro gente que me dice, no, Javier, es que yo medito mientras cocino. No, estás cocinando. No, es que yo medito mientras voy manejando. No, eso no es meditar, eso es que vas manejando y que estás pensando en algo, que te relajes otra cosa, al pan pan y al vino vino. Cáncer, medita hoy, quietica un poquito, cáncer, a ver, ubíquese un poquitico. Sí, es que a cáncer como se mueve tanto, a veces no les gusta meditar. Los cáncer a veces no les gusta mucho meditar. Entonces, meditar es meditar. Si usted está trotando, es trotando. Eso no es meditar. Que hay gente que confunde la meditación. No, meditar es quedarse quietico, cerrar los ojos, entrar en introspección, conectar con su respiración y vámonos para adentro. Eso es meditar. Hoy es un día maravilloso para ti si eres de signo cáncer, ascendente, sol, luna, porque la luna se está formando allí, es una luna abundante y algo clave que necesita saber cáncer. La energía que ustedes tienen el día de hoy se vuelve a repetir en 12 años, cuando Júpiter vuelva a estar en cáncer. Ahí les dejo el dato. Si quieren dejarlo pasar de largo, déjelo pasar de largo y por ahí en 12 años se pone a meditar. Flojitos y cooperando porque esto también recuerden que es con el Sol en Capricornio, con Marte en Capricornio, con Venus en Capricornio, entonces es un llamado a la autoridad, a mi crecimiento personal, a mi crecimiento de estructura. ¿Cómo te quieres llenar cáncer si no miras para adentro? ¿Cómo te quieres llenar emocionalmente si no te dedicas tiempo a ti? Eso es lo que te está pidiendo esta luna llena. Ve a ti, ve a tu interior, casa uno, ve a tu yo, ve a tu introspección. Utiliza la fuerza externa que está dando la energía Yang, por eso el Sol está en Capricornio en compañía de Marte y Venus. Utiliza esa energía capricorniana para ir hacia adentro y a través de eso fortalecer, porque tú eres cáncer, tu fuerza está dentro, tu fuerza no está afuera. El reflejo de lo que tú haces afuera, cáncer, es coherente y sincrónico con la capacidad de energía que tienes para mover adentro. Es que esto es profundo, esto, ¿sabes? Es bucear, no es nadar por la orilla. No, no es meterse hasta, no es metiéndose al mar hasta las rodillas, no, es profundo, es adentro, es una inmersión para poder encontrar verdaderamente esa llenura y ese placer que tanto puede estar buscando cáncer, porque a veces cáncer parece que tuviera un carácter. A veces cáncer parece que tuviera un carácter emocional gigantesco, un hoyo donde lo único que se escucha es eco, vacío. Entonces cáncer dice, ¿cómo va a llenar esto? Eso no lo llenan ni los hijos, ni lo llena la pareja, ni lo llena la plata, ni lo llenan los hermanos, ni lo llena la mamá. Nunca le puede llegar a no servir la mamá, el papá, la pareja. Y pues claro, ese vacío interno pues no se llena con cosas de afuera. Es una luna llena que le dice a cáncer, atrévete a sumergirte dentro de tu propio sentir y suelta la creencia de que eres vulnerable por eso. ¡Qué maravilla! Qué rico cáncer. Yo no tengo ningún planeta en cáncer, no tengo nada, ni signo solar, nada. Mi zona cáncer es así. Pero qué rico que ustedes puedan conectar con esa energía y lograr esa plenitud que es lo que está pidiendo esta traducción, porque si ustedes me dicen, Javier, mejor consejo para hacer hoy 3 de enero con esta luna llena en cáncer, siéntese, cierre los ojos y vaya para adentro. Ay, es que no puedo, que no me deja, que yo no sé meditar, que pues que sea hoy el día de tomar acción.
utiliza la fuerza de Marte que está al frente en conjunción con el Sol y vámonos, que por lo menos hoy, 3 de enero, quede la marca en tu vida de que hoy empezaste a hacerlo. ¿Mm? Qué interesante esto. ¿Hay algún cáncer? Parece que no hay cáncer en el público. Un abrazo para ustedes. Cáncer, mi ascendente. Bueno, pues ahí está para ti. Dice por acá Laura. Hola Javier, hoy cumplo años. Feliz cumpleaños, Laura, en luna llena. Qué rico. Qué rico para ti. Aprovecha también esa energía de meditación. ¿Sí? Janina está por acá. Un abrazo para Janina. Maravilloso. Gracias. Soy Leo, pero tengo muchos planetas en cáncer. Claro, también aplica para eso. Claro, hoy hay que aprovechar. Recuerden que hoy no es un día cualquiera. Hoy es sábado 3 de enero, luna llena. Por eso estamos dando los mensajes para cada signo. Aries, ya hicimos Aries, Tauro, Géminis. Los que están en TikTok, los invito a mi canal de YouTube que estamos haciendo esta transmisión y de paso se suscriben y para la meditación que vamos a estar haciendo esta noche. Bienvenidos. Bueno, vamos ahora para el signo de Leo. Si hay Leo por ahí, yo creo que el mensaje fue claro para Cáncer. No veo a Paola Capo, ya se fue. Es que no le digo lo que es la desobediencia, Michi.